Estamos caminando sobre el puente del Rin ahora mismo y se llama así porque está encima del río Rin, que es lo que vemos aquí. Muy bien, el río Rin, ahí donde vemos este puerto, donde está saliendo el barco, ahí se junta con el lago Constanza. Muy bien amigos Martín Planetarios, pues esta es la torre Rheintor-Turm, ¿vale? Que sería la torre de protección del Rin. Este es el Rin. Aquí estamos al lado del Rin y este es el puente del Rin. Muy bien, pues esta es la otra torre, la Pulverturm. Iremos con nuestro recorrido, que Constanz tiene mucho para ver. Muy bien, pues esta es la puerta de Schnetzor y esta es la tercera construcción medieval que queda aquí en Constanz y que se conserva. Bueno, una de las fuentes de economía de aquí de Constanz es el vino. Además del turismo, el turismo es la fuente principal, pero el vino, cada vez hay más viñedos y entonces más fábricas de vino. Si escuchamos de fondo este sonido de las campanas, es porque se aproxima un tren. Entonces ahora se bajan las barreras y queda prohibido el paso para los peatones en este caso. En otros lados también queda prohibido el paso para los vehículos. Así que vemos que se bajan las barreras. Así que esperamos detrás de las barreras. Y una vez que pasa el tren, se levantan las barreras y podemos continuar. Este es el teatro de aquí de Constanz. Esta catedral que se llama la Catedral de Nuestra Señora. En verano suelen abrir sus torres para que las personas puedan subir y puedan apreciar, tener las vistas de todo. Bueno, de aquel lado tenemos esta cripta que está ahí. Es un trozo de un castillo romano que fue creado aproximadamente 300 a 400 años después de Jesucristo. Así que vamos a continuar por el casco viejo. De aquí se encuentra la biblioteca central de aquí de Constanz. La biblioteca, a mí me encanta el sistema, es igual, parecido al de España. Bueno, varía un poquito, pero en general tú vienes, te apuntas, sacas una tarjeta y puedes venir y sacar los libros. Luego los vídeos, también puedes alquilar películas, solo que aquí pues tienes que pagar por ellas, ¿no? En España no, en España son sin coste adicional. Este edificio, amigos, que se llama Bürgersaal, pues se utiliza para hacer exposiciones y presentaciones privadas regularmente de aquí de Constanz. Bueno, ¿os acordáis de los Zeppelines? Los Zeppelines son estos tipo globo que van por el aire, y Zeppelin es el apellido del que lo inventó y es de aquí de Constanz. Por tal razón también hay una, como siempre, calle, plaza y todo en honor a su nombre. Pues este es el monumento en honor a Graf Zeppelin aquí en Constanz. Amigos Martín Planetarios, os he traído aquí porque este es un nombre muy importante y muy conocido aquí en Alemania y bueno, a nivel mundial por los historiadores también, porque fue el hombre que intentó matar a Adolfo Hitler. Y pensaba él que matando unos pocos iba a evitar la matanza de millones. No estaba mal encaminado, ¿no? Pero él era un carpintero, era un hombre humilde y pertenecía a un partido comunista. Los servicios secretos, la Gestapo, pensaba que él pertenecía al espionaje ruso o que estaba ayudado por la CIA. En fin, se pensaron que era un hombre exageradamente importante y le detuvieron aquí en Constanz. Muy bien amigos, nos encontramos aquí en la frontera de Suiza con Alemania y fue justo en este punto donde detuvieron a Georg Seltzer. Hola. Como os decía, fue en este punto donde agarraron a Georg Seltzer. Así que una pena, estaba cerca ya de salvar su vida. Ahora ya estamos pues sobre el lago Constanz. Los barcos pues hacen su recorrido pues a lo largo de todo Constanz y van haciendo paradas, pero también tienen restaurante en las noches. Puedes venir a cenar ahí mientras das el paseo a lo mejor, y si no, pues si está solamente aparcado pues puedes comer. Así que vamos a continuar.
continuar. Aquí, amigos, están las taquillas donde podemos comprar los tickets para ir. Vamos a ver los precios. Si yo quiero un boleto de ida y vuelta, pues cuesta 14,90. Los niños pagan 7,90 y una familia hasta 3 hijos, 5 en total, 37,50. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí en el puerto de Constance y esta estatua se llama Imperia. Fue erigida en 1993 y es un recordatorio satírico del Concilio de Constanza, que este concilio sirvió para tratar de limar asperezas entre la realeza y la iglesia. Y como vemos en sus manos, Imperia tiene dos hombrecillos desnudos, uno con una tiara papal y otro con una corona. Ella es una cortesana voluptuosa, ¿no? Con un escote bastante pronunciado y un manto mal abrochado que le da claramente una aura erótica. Entonces, claro, representa la doble moral que hay tanto en la realeza como en la iglesia, ¿no? De aquel momento. Esta es la parada final de los autobuses urbanos. Entonces, bueno, aquí empiezan y terminan su recorrido. Y al mismo tiempo es la entrada para la estación central de trenes. Aquí está la oficina de turismo. Así que esto es todo, amigos. Esto fue Constance. Si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar.